Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de un matrimonio de falsificadores, pero tenían como no sé, un modus operandi muy interesante, porque ellos no exactamente falsificaban los cuadros, tienen más de 300 cuadros falsificados. Ahora os contaré cuál era su estrategia. Ellos, por ejemplo, llevaban con muchísima minuciosidad determinados autores. En primer lugar, para falsificar hay que ser buen artista. Hay que engañarnos. Hay que ser muy buen artista. Entonces lo que hacían es que cuando iban a falsificar alguna obra de algún clásico, que se habían perdido con los nazis, con la guerra tal, él tiene como, no sé si tiene 50, puede pintar como 50 artistas. Lo que hace es barrer su identidad. Y entonces, cuando va a pintar un cuadro, se lo inventa, pero lo pinta a la manera de este autor. Es un cuadro que se ha oído hablar de él, pero que nunca se ha visto porque se ha perdido, ya sea por la Primera o la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Y entonces muchas veces la estrategia que llegaban, el matrimonio, él se llama Wolfgang, y no me acuerdo el apellido, ahora lo diré, y lo que hacían era, pues sencillamente cogían y estudiaban muy bien al autor, pero no es que estudiaban, es que se leían si el autor había escrito, dónde había nacido, cuál era su biografía, cuáles eran sus manías, cuáles eran sus colores preferidos, los amores que tuvo, eran minuciosísimos. Entonces lo que hacían es que compraban, que eso yo lo sabía por las tablas, compraban lienzos antiguos, digamos, los raspaban y los pintaban y utilizaban pintura de la época. Pero he aquí que después de 30 años de falsificaciones y multimillonarios, estaba haciendo una falsificación más. En fin, cuadros de ellos hay en colecciones particulares. O sea, sus cuadros no valen 100.000, valen 7 cifras, o sea, valen millones. Y resulta que fue y compró un blanco, pero los colores cuando los compra suelen tener, como las medicinas, las composiciones, y no ponía que tenía titanio. Entonces resulta que cuando el cuadro se vendió, se descubrió que, bueno, todos estos, los cuadros que ellos falsificaban se vendían en Sotheby's, Christie's, etc. Y cuando se vendió, ahora lo contaré con más minuciosidad, cuando se vendió se descubrió que tenía titanio. El problema es que el cuadro que había vendido estaba hecho, se supone que estaba hecho en 1914 y el titanio empezó a usarse a partir de 1920. Se ha descubierto también otras falsificaciones hace poco en Miami, y es porque no sé si tenían un cartón, un tipo de cartón que también se empezó a usar en los 80, pero se supone que los cuadros eran anteriores. Normalmente estos pequeños detalles, porque él era muy minucioso, se lo compró, este color blanco se lo compró una compañía holandesa de óleos, y no ponía que llevaba titanio. Y cuando lo hicieron, porque claro, unos cuadros tan caros muchas veces pues no solamente pasan por la mano de especialistas, que en el caso de este artista, pues que son artistas, los falsificadores, lo habían asegurado que sí, sino también hacer un análisis de sustancias para asegurarse de que la tela es antigua, de que las pinturas son antiguas, etcétera, etcétera. Y ahí descubrieron, pero mirad, os digo una cosa, ellos me parece que pagaron 37 millones de dólares, que es nada y menos, porque estas cosas han prescrito, y después en demandas civiles que tuvieron en Estados Unidos pagaron veintitantos más, pero es nada y menos. Yo voy a decir una cosa también, esta gente tenían sus hijos, tenían su hogar, tenían su familia, viajaban, pero para ser millonarios tenían un patrimonio muy grande, llevaban una vida más bien tranquila y sin exceso, muy concentrado en el trabajo que hacían, porque cada vez que abordaban, digamos, un artista nuevo, pues lo estudiaban al milímetro. Bueno, pero todo eso lo descubrieron, me parece que hicieron 4 años de cárcel, estuvieron los dos en la cárcel, marido y mujer. Pero vamos, eso es nada y menos. Él no ha dicho que cuadros suyos son falsos. Y claro, el problema de los... Eso lo contaba Osval Aulestia, que decía que los que tenían cuadros falsos no lo decían porque si no quedaban como tontos. Entonces, no,
Se sabe que hay colecciones de artistas que tienen cuadros de él y bueno, pues en realidad el mercado de arte es un mercado muy mentiroso. Si no se hubiera descubierto lo del titanio, pues todos seguirían felices porque este es un buen artista y le ha vendido unos cuadros maravillosos diciendo que son de otros y todos felices y contentos, ¿no? Y, bueno, pero aquí el artículo que os traigo, que me ha parecido muy interesante, he leído diferentes cosas, es de la CNN y de la CNN. Y lo curioso de todo esto es que todo esto ya ha pasado. Este señor ahora mismo, el falsificador, dicen que los falsificadores nunca dejan de ser falsificadores. Este señor ahora mismo se dedica a hacer su arte, hace NFT, hace diferentes cosas y los vende bien. Y también cuenta su historia. O sea, los falsificadores suelen ser muy creativos, porque mirad, y además de eso, por lo visto, engancha. Porque en realidad es como rizar el rizo, o sea, hacerte pasar por otro, venderlo, que el mercado del arte es súper minucioso a la hora de analizar las cosas y encima tener éxito, tener un patrimonio maravilloso, no sé, a mí me cae muy bien los falsificadores, en fin, no por nada, sino porque personas que hacen... No digo que todos los clientes sean así, pero personas que hacen el dinero a base de cosas un poco, en fin, pues resulta que tienen prisa por lavarlo y por prestigiarse. Entonces compran al golpe de talonario y a mí que toda esa gente tenga colecciones falsas es que me encanta. Pero no me hagáis caso, es que esto es una opinión personal. Me gustaría saber vuestra opinión también. Venga, os lo voy a contar de manera más minuciosa. O sea, cuando este señor llevaba 30 años pintando, pues resulta que con 30 años que era una figura prestigiosa y cada cuadro que él mostraba, todos estos los cuadros, aparte que compraba lienzos antiguos, los pintaba encima y tal, con pintura antigua, es que tenía una cámara de los años 20 y hacía fotos como de los años 20 y después, ¿qué más tenía? Así, compraba marcos antiguos también. Entonces decía que es que su mujer había heredado una colección de pintura de un marchante que le compró barato a los nazis y que bueno, y que pues su abuelo pues tenía esa colección. Y lo habían pintado ellos, pero es que entonces hay un psicoanalista que ha hecho un libro sobre ello, intentando entender cómo ha habido siendo un artista estupendo, cómo ha habido ese abandono de la identidad para mimetizarse totalmente con determinados artistas y hacerlo muy bien, o sea, y vender sus cuadros como si fuera el otro artista y cobrar millones. En fin, quiero deciros que este señor ha pasado por el filtro de los críticos de arte, ha pasado por el filtro de Sotheby's, ha pasado por el filtro de Christie's, que son muchos filtros, son muchos ojos mirando, muchos especialistas de historia del arte, etcétera, y ha sabido fabricarle un currículum al cuadro. Tremendo. No, lo han pillado por una cosa pequeña. Bueno, el caso es que eso es muy artístico, ¿eh? Lo de menos es el cuadro que pintó, lo demás es cómo engañó a todo el mundo. Bueno, simplemente tuvo un descuido, se descubrió la estafa se llaman Beltracchi, se llama Wolfgang Beltracchi. El caso es que Beltracchi es un apellido como italiano, pero vete a saber, el Wolfgang es un apellido muy alemán. Ellos son nacidos y criados en Alemania. Bueno, Wolfgang Beltracchi estaba casado con Helen, era un matrimonio feliz, con sus niños, etc. Y se llevaban una vida sobria, a pesar de tener muchos millones, y se habían quedado sin el zinc que utilizan para hacer la pintura blanca. Entonces, la pintura blanca, sus falsificaciones. Entonces compra un pigmento de zinc a un fabricante holandés, pero el fabricante no menciona en la cosita esta que contiene titanio. Es que el titanio estropea un poco la pintura. Aquí para nosotros es un secativo rápido, como os conté. Bueno, mirad, las composiciones de las pinturas, un día tengo que hablaros de ellas. No os podéis imaginar tanto el óleo como, bueno, ya el acrílico es plástico, ya directamente. A mí me da una alergia que me muero el acrílico. Tengo una casa que necesita una pintura, mano de pintura, y me sienta como un tiro. Y compré, ¿cómo se llama? Eco o Bio, no sé qué. Todavía me sentaba peor, digo, no sé. Eso como cuando nos echamos el tinte y dice, no tiene amoníaco, pero no sabemos lo que tiene porque también me sienta fatal. Digo, no sé, casi es preferible saber que tiene amoníaco. Bueno, al año siguiente de haber echado esta pintura, una de las creaciones de Wolfgang, que se llama Cuadro Rojo con Caballo, la cual hace pasar por como si fuera un pintor expresionista Henry Camperdonck, se vende por una cifra de 2,8 millones de dólares. No, de euros, perdón.
Entonces eran 3,6 millones USA. Y entonces, pues allí descubrieron que tenía titanio. Pues el cuadro era de 1914. ¿Cómo puede tener titanio si todavía no se había inventado la pintura, no se había metido esa composición? Bueno, en análisis la pintura hay restos de titanio, que es una sustancia que se empieza a usar en pigmento blanco a partir de 1920. Y me da un dolor de cabeza el titanio, que es mortal. Bueno, la obra en cuestión se había pintado en 1914. Como he dicho antes, este descubrimiento lo que pasa es que desencadena que todos los ojos se posen en este matrimonio, que tenía un grandísimo prestigio como coleccionista, que vendían parte de su colección con cuentagotas. Aquí los coleccionistas fabricaban ellos, pero tienen su encanto. Yo los veo muy artistas. Bueno, y realmente lo que se dan cuenta es que tienen una trama multimillonaria que engaña a compradores, a galerías de todo el mundo, etcétera. Pero bueno, estaba todo el mundo feliz, los compradores estaban felices. ¿A santo de qué viene contarlo? Los cuadros de Volgan han entrado en subasta y colecciones privadas, como la de Steve Martin, entre otros, porque seguro que nuestro Rambo, que tiene también colecciones de pintura, le han metido también cada falsificación. Pero mirad, pero si hasta los propios museos tienen un 40% de falsificaciones, pero si son buenas, pues ¿qué más da? Somos felices, qué manía. Bueno, los Beltracchi llegaron a engañar expertos, expertos tasadores de arte, lo cual me encanta todavía más. Y pagan uno de ellos los honorarios bastante elevados. Bueno, no se sabe si es que esos súper expertos no se le pagaron algún paquete de dinero para que se callara. En 2011, porque los expertos suelen saber las pinceladas, etcétera. En 2011, después de... Los expertos, mira, en arte por mucho que digan no hay expertos, puede haber conocedores y tal, pero un mismo pintor, como está pasando ahora con la exposición de Vermeer, pues han dicho que uno de los cuadros no eran de Vermeer, porque usaba... Pero bueno, pero si Vermeer, como el resto de pintores del mundo mundial, evolucionó, a lo largo de su vida evolucionó, se han perdido muchos cuadros, pero el tratamiento que da a los colores, el tratamiento que da la pintura al principio no tiene nada que ver con al final de su vida, y eso que tenía 42 años. Quiero deciros que estos expertos pueden saber determinados tics, que utilizan determinados colores, determinadas formas de pintar, etcétera, pero seguramente el pintor también evoluciona, y entonces mi catedrática de pintura decía que la ponían en un compromiso. Os lo he contado muchas veces, porque la policía le llamaba para verificar sí o sí si una cosa era catedrática de restauración, y decía ella que son tan buenos los falsificadores que muchas veces decía que era una falsificación por lo bien conservada que estaba, porque era imposible técnicamente, porque el clima mediterráneo son de muchas contracciones y muchas dilataciones. Entonces, pues ahora mismo los museos están a una temperatura siempre la misma o casi la misma, para que las tablas no se contraigan y dilaten. Entonces, claro, una tabla de 700 años es imposible. Si no han tenido aire acondicionado, se habrán contraído y dilatado 50.000 veces, con lo cual no pueden estar tan bien conservadas. En fin, se llega a esa conclusión por la perfección, por el error, como le ha pasado esto. Bueno, este matrimonio, después de 30 años, pues los pillaron con las manos en la masa y los condenaron a 6 y 4 años de cárcel, a 6 a Volgan y 4 años de cárcel a Helen, aunque los pusieron en libertad anticipada, porque estos no tenían delitos de sangre, en fin. Y también el mercado del arte es un mercado de truanes, no nos engañemos. Bueno, también son condenados a pagar 35 millones, que es nada y menos del pedazo patrimonio que tiene, porque había prescrito ya la mayoría de las cosas. 38 millones de dólares USA en concepto de daño y perjuicio. Después, en lugar de falsificar pintura existente, lo que hacían era inventarse pinturas inexistentes, o sea, pinturas que se sabía que habían existido, pero que no se sabían cómo eran. Eso tiene su gracia, y tiene su picardía. Y entonces lo que hace Volgan es que produce cientos de obras que nunca existieron, se las ha inventado él y las pinta a la manera del pintor. O sea, es capaz, digamos, de su identidad barrerla, y como se ha mimetizado leyendo y siendo un conocedor tan grande de su obra, pues es capaz de hacer obras como las que hace el pintor. Y como nadie lo sabe, pues ya está. Bueno, entonces lo que hace es que imita los estilos del artista, y lo imita con mucha fortuna, de artistas fallecidos. Obviamente no son
artistas que están vivos, como son Marc Ernst, yo qué sé, Fernand Léger, Kees van Dogen, André Derain, y unos cuantos más, hasta 50. Su mujer, que es Hélène, las vende como obras inéditas, como que las he heredado por una suma de 7 cifras, millones. La pareja dice haber heredado una colección de arte, eso tiene una gracia, del abuelo de Helen, quien la adquiere a un galerista judío que huye de la Alemania de Hitler. La historia de cómo funciona su operación se detalla exclusivamente en reportajes que hay un documental, han hecho un documental, porque mira, indudablemente son artistas. O sea, a fin de cuentas, el arte que es sino fabular, engañar. Entonces, pues claro, los creadores, como los directores de cine y tal, pues le han hecho un documental precioso contando su historia. La pareja, en 2011 le hicieron un documental, pero en un libro, o sea, la gente se fascina totalmente con esta historia. Pero ahora un psicoanalista le ha hecho un libro que se llama, que es una psicoanalista mujer, Jeanette Fisher. Entonces ha estado con ellos hablando muchísimo, lo ha psicoanalizado, porque quiere saber el por qué, porque han tenido muchísimo éxito. Además, son personas felices, no tienen malos rollos, ¿eh? Bueno, a través de una serie de conversaciones, dice la psicoanalista que en Suiza, entre café y vino, que es donde vive la pareja, en su estudio, cuando salieron de prisión, lo que hizo fue, ¿cómo se dice?, indagar en su inconsciente, mirar los motivos, el proceso artístico, historias familiares. Yo, en España, es que somos más estafadores, estas cosas no se ven tan raras, pero estos germanos que son tan serios y tan... Lo ha dejado pasmado. Bueno, el resultado es que ha hecho un libro que es como un retrato complejo y como muy convincente de un hombre para que la falsificación es una forma de vida, una forma de creatividad, porque se tiene que meter en la piel de otro, se tiene que mimetizar y ser el otro. Inventar su cuadro que parezca de este señor, que se lo ha inventado a la manera de él. Y entonces este engaño se convierte en una especie de juego, un laberinto del que sale airoso. Yo lo veo muy inteligente. ¿Qué queréis que os diga? Inteligente, buen artista y muy creativo. Bueno, la pareja ganó millones, tengo que decirlo, pero sin embargo vivió con sobriedad. Viajaban, se compró una casa en Francia, etcétera, tenían otra casa más, pero una vida sobria. Porque realmente este engaño era como parte del atractivo. O sea, yo creo que a esta gente la adrenalina se le ponía a 100 cada vez que colaban un cuadro. Y los Beltracchi viven cómodamente, pero viajan mucho, compran una casa en Francia, como os he dicho, donde crían a sus hijos, pero evitan los excesos de las personas ricas, los excesos que cabría de esperar de las personas que han ganado muchísimos millones. Dijo Wolfgang Fischer, os lo voy a leer, la falsificación fue algo incidental. Dice, disfrutábamos vendiendo los cuadros, nos divertíamos, nos enriquecíamos, se lo pasaban bomba. Porque además es como la hoguera de las vanidades, ahí engañaban a los engañadores. Ladrón que roba ladrón, tiene 100 años de perdón, dice el refrán. Dice, yo podía pintar y disfrutábamos también investigando. La falsificación era como un motor en su vida, era una forma de cambiar todas estas cosas, dice él. Bueno, la pareja junto con 2 socios fue condenada por falsificación de 14 obras. Y tiene 300 más, eso dicen ellos. A varios millones cada obra, pues ya me diré. Decenas más quedan excluidas del juicio porque prescribieron, pero afirman haber producido 300 obras, 300 falsificaciones que salieron al mercado por 7 cifras, muchas de las cuales nunca han sido identificadas de forma concluyente. Todas se las ha inventado. O sea, se ha inventado obras de autores que nunca pintaron esa obra y ha colado 300. Vamos, pedazo de artista que para qué. Bueno, su éxito se basa en una investigación meticulosa, os lo he dicho, y una obsesión por el detalle, una obsesión casi militar. Es lo que llamaba sus viajes culturales. Entonces, pues si el artista había nacido en tal pueblo, se iba a tal pueblo. Si el artista tenía una casa o un museo, allí que se iba. Si había publicado no sé qué, no sé cuánto, allá que se lo leía. Bueno, la pareja viajó a lugares donde habían pintado los artistas que ellos emulan, o para ver cuáles eran sus obras originales en el museo de todo el mundo. Bueno, también se sumergen en las cartas, diarios, toda la bibliografía que hay con respecto a... Me parece, o sea, aparcó su ego y se mimetizó. Bueno, ese ejercicio lo hacemos en la Facultad de Bellas Artes, porque para aprender tienes que hacer eso, lo que hacía este señor.
apartarte tú quién eres y entonces adquieres diferentes registros, que es lo que hace la gente cuando se va al Prado, yo qué sé, copian a, yo qué sé, a Velázquez, a Degas, a diferentes gente que tiene diferentes registros, se mimetizan con ellos y aprenden su forma de hacer las cosas. Entonces, eso es muy enriquecedor, pero claro, no os creáis que todo el mundo tiene capacidad para eso. Bueno, estos estudios sirven en base para la historia falsa, o sea, hacen como si fuera un dossier, o sea, en su interior van absorbiendo antes de pintar. Ambos crean para la obra. Bueno, aunque los cuadros proceden de la imaginación de Volgan, pues a menudo se le da títulos de obras conocidas que se perdieron, nunca se llegaron a conocer, pero consideradas perdidas y de las que no existen cuadros, con lo que se llenan lagunas de las obras de artistas sin levantar sospechas. Es que, y listos como el hambre, la pareja compra marcos antiguos, lienzos antiguos en los mercadillos e incluso utiliza cámaras de los años 20 para tomar fotos de aspectos antiguos de sus creaciones como prueba de procedencia. O sea, se inventan el currículum, son la bomba. Durante el juicio de los Beltraki, el juez que preside el tribunal dice que la estafa se organiza con precisión militar. Y según el New York Times, bueno, dice Fisher a la CNN en una videollamada, son narradores unidos y por eso investigan mucho. Fisher es el que la mujer que los ha psicoanalizado. Dice, son narradores unidos, el matrimonio, los Beltraki. Dice, por eso investigan mucho, lo sabían todos sobre los pintores que falsificaban. Creo que es que tiene su mérito, ¿eh? Creo que esto forma parte de la creatividad de Volgan. Tenía que saber tantas cosas antes de empezar a pintar y también producir obras de arte que podían haber tenido lugar en la secuencia de las carreras de estos artistas. O sea, tiene que ser coherente con lo que el artista ha hecho. Bueno, en declaraciones a Der Spiegel, en 2012, Volgan afirma que domina los estilos de 50 artistas. A lo mejor dice 300 obras y son más. 350 artistas fallecidos. Su intensa práctica en el estudio le lleva a sumergirse por completo en su mundo hasta el punto de perder totalmente su identidad. Esto es lo que dice la psicoanalista. Bueno, esto es lo que dice él. Hago la conexión entre la desaparición del nombre de Beltraki y la emoción que fluye hacia otras personas. Volgan, que además, a través de su trabajo, creo que esto es la psicoanalista, asume la identidad de los artistas a los que copia. Dice de sí mismo que puede sentir los sentimientos de los demás. ¡Qué bonito! Pero si eso es lo que hacemos en arte. Nos copiamos todos. Volgan demuestra una gran empatía. Cuenta que se siente, es súper creativo. Cuenta que se siente cercano al pintor del siglo XVII, Heinrich Aberkamp, el primer artista cuya obra falsifica y que lo siente como un hermano, como alguien cercano a su familia. El falsificador llena un vacío en el catálogo del artista como si sus creaciones contribuyeran a la obra original. Se siente como en casa de los paisajes que pinta. Esto tiene una gracia. Bueno, la psicoanalista cuenta en su libro la desaparición de su identidad permite a Volgan Beltraki asegurar su existencia. Se hizo millonario. Podría decirse que esta misma empatía no se extiende a aquellos que le compraron obras, que debían de estar echando fuego. Porque además les costaba millones, además de coleccionistas privados, galerías, museos, han sido víctimas del fraude y otras que no se sabe. Y es posible que algunos de ellos aún exhiban las obras de Volgan. Varios expertos ven dañada su reputación y un historiador ha sido demandado por daño y perjuicio, aunque sin éxito, según la revista, que yo la miro mucho, esa revista Art Newspaper, tras autentificar erróneamente una falsificación como la de Mark Ernst. Bueno, ¿y por qué no? Pues estaban todos felices, qué manía. También se engaña a casas de subasta, a Christie's, Sotheby's, etc. Y llega a utilizar una de las falsificaciones en la portada de un catálogo de venta nocturna. Pero según Fisher, los Beltraki consideran que su delito no tiene víctimas, no hay delito de sangre, no han matado a nadie. Volgan solo produce cuadros que consideran bellos y cree que los propietarios realmente lo disfrutaban tanto como el mercado del arte se beneficiaba. Aquí para nosotros, no nos engañemos. Hoy su web lo describe a sí mismo como un Robin Hood. Lo que pasa es que él su dinero no se lo dio a los pobres, que sepamos. Dice,
Me pasaba días enteros, esto lo dice Volgan, sentado alrededor de la piscina, leyendo, soñando, despierto y durmiendo. Solo falsificaba un cuadro de vez en cuando. Bueno, si tiene una obra tan grande, no era de vez en cuando. Dice, de vez en cuando cuando necesitábamos dinero. Sí, sí. Dice la psicoanalista, dice, estafaron al comercio del arte, que en su opinión era en sí mismo un fraude, yo también lo pienso. Todos codiciaban la venta, todos ganaban con ello, los expertos, las casas de subasta, la pareja. Bueno, y al final simplemente tenemos que decir que todo el mundo estaba contento. Pues estupendo, ¿no? Incluido el comprador. Si los Beltraki no hubieran sido desenmascarados, todos seguirían felices. Sin embargo, los pobres fueron desenmascarados y, dado el limitado alcance de los propietarios de muchas presuntas falsificaciones, se quedaron sin respuesta y sin compensación, más allá de las costosas demandas civiles. En 2014, Volgan declaró en el programa 60 Minutos de la CBS, que la CBS, que además de las indemnizaciones impuestas por los tribunales, él había llegado a acuerdos en las demandas civiles por 27 millones de dólares USA, pero si todavía me ha ganado mucho más. Fisher es la psicoanalista en contacto con la pareja como amigo y se abstiene de emitir juicios morales y describe su papel no como el de una periodista que le pide cuenta ni nada de eso, sino está intentando, porque les parece muy seductores, que realmente lo que ha indagado hoy es la fuerza del subconsciente en juego. En particular explora el papel que la educación de Volgan tuvo de pequeño pudo haber desempeñado, porque todo está en la infancia, el mapa de la infancia, en su decisión de convertirse en falsificador, maestro falsificador. Había desarrollado sus habilidades pictóricas mientras ayudaba a su padre en la infancia. Mirar, a mí que me digan lo que sea, pero de tigres, tigritos. Los falsificadores son hijos de falsificadores. Resulta que el padre pues también hacía sus cositas. Que su padre de pequeño que le ayudaba a restaurar murales de la iglesia. Mira qué casualidad. Y a los 12 años copió de forma convincente un cuadro de Picasso. Ya despuntaba y luego le añadió elementos propios y pronto superó las habilidades de su padre. No, si usted ya prometía. De sus conversaciones con Volgan, Fisher, la psicoanalista, la conclusión que sacó es que sus padres estaban muy traumatizados por la Segunda Guerra Mundial, por las experiencias que tuvieron tan terribles. Tenían 5 hijos entonces, cuando la guerra. Su padre había sido evacuado su madre se había ido al campo con los 5 hijos y le había pasado canuto. Mientras que su padre estaba en el frente de Stalingrado y en el frente occidental antes de pasar 4 años como prisionero, que lo trataron a patadas en Francia. Todo este sufrimiento y traumas y dolor, también rabia, estaba allí en su infancia. Bueno, es que estos psicoanalistas ya sabemos. Pero le transmiten a los hijos que los padres de Volgan nunca hablaron sobre el tema y de su experiencia traumática con los hijos de los que él era el más pequeño de los 5, dice la psicoanalista. En estas circunstancias es casi imposible que los niños crezcan despreocupados, que no suman todas esas tensiones de las que no se habla. Lo que puede surgir, explicó la psicoanalista, es una forma de culpa del superviviente por la que los niños sienten que disfrutar de la vida es como una traición o un sufrimiento de sus padres, al asumir identidades de otros, en concreto los de los artistas muertos. Aquí, esa es la explicación del psicoanalista, cuyas firmas también falsifica, es que era de cuidado. Volgan podía librarse de la carga emocional de la culpa, dice, desaparece, pero puede seguir siendo el mismo, sigue siendo autónomo, creativo, rico e inocente. La culpa que siente hacia sus padres se disuelve con la desaparición de su nombre. Un don nadie no puede ser culpable, no existe, así que no puede hacer nada. Bueno, en los años que han transcurrido entre su liberación, Volgan ha creado su propio nombre, trabaja como artista, vende y le saca provecho a su sensacional historia. Es un fiera y un fuera serie. Aparece con frecuencia en la televisión, en conferencias, y en 2021 publicó una serie de NFT que se llama Los Grandes, en la que reimagina el Salvator Mundi de Leonardo da Vinci al estilo de los artistas famosos como Andy Warhol, Vincent Van Gogh, claro, como es capaz de desdibujarse, de desdoblarse. Tiene un vídeo de promoción del proyecto que sugiere que, lejos de arrepentirse, el maestro falsificador está encontrando nuevas formas de sacar provecho a su pasado. Sigue falsificando, porque lo lleva en la sangre.
dice el narrador del vídeo este que os estoy contando, dice: armado con más de 60 años de experiencia, es la única persona que tiene los conocimientos y habilidades cruciales para llevar a cabo estos NFT no fungibles. Logran convertirse él mismo en parte de la historia. Bueno, espero que os haya gustado. Hasta mañana. Uy.